señor presidente. Yo creo que este es un tema muy interesante porque es la segunda reforma a la justicia que se le hunde al gobierno de Juan Manuel Santos. La otra la tuvieron que enterrar aquí bochornosamente con un procedimiento todavía muy cuestionable de hundir la reforma. Yo no había oído eso, senador Enríquez, en ninguna parte, pero bueno, así se hizo. Y esta es la segunda que se hunde para este gobierno. Y yo quiero dejar en nombre del Centro Democrático sentado una posición. Primero, que la reforma no era una buena reforma, era una reforma superficial, una reforma que no solucionaba los grandes temas de la justicia y que, como nosotros lo dijimos en esos debates, el Consejo de Gobierno de Justicia iba a ser un desastre. Era una centralización absoluta de funciones, era la imposibilidad de un funcionamiento adecuado, era la concreción de un deseo de darle a la justicia una estructura que definitivamente no le iba a quedar. Yo creo que ese era un mal proyecto, era un proyecto que no le convenía a la justicia y que no le convenía a Colombia. En ese mismo sentido quiero decir que tampoco me parece adecuado que sea la Corte Constitucional la que esté decidiendo la conveniencia o no de las políticas, porque si bien es cierto, el proyecto era absolutamente inconveniente, inconstitucional en mi opinión, habría que haber esperado unas demandas mucho más de fondo sobre el contenido de esa reforma. Sin embargo, la Corte ha sido muy clara en ir ampliando en Colombia la doctrina de las cláusulas pétreas en la Constitución, es decir, contenidos que independientemente a que hacen parte de la Constitución y podrían ser modificados por este Congreso, terminan siendo, digamos, temas tan centrales a la propia Constitución que no se deberían poder modificar. Esta teoría surgió, lo recordará usted, senador Enríquez Maya, cuando la Corte declaró inconstitucional que hubiera una segunda reelección en Colombia y que se conoce como la sentencia de la sustitución constitucional. Esa tesis se amarra en que hay unas cláusulas pétreas en la Constitución. Y yo quisiera dejar tres reflexiones en este Congreso del día de hoy. La primera, yo creo que si va a haber cláusulas pétreas en la Constitución, le corresponde al Congreso decidir cuáles son esas cláusulas pétreas y que no sea la Corte Constitucional, de acuerdo a las conveniencias, la que vaya decidiendo qué contenidos o qué contenidos no puede modificar el Congreso de la República. La segunda, he insistido en que necesitamos una reforma constitucional que le dé la última palabra sobre las reformas constitucionales y los propios fallos en constitucionalidad de la Corte al Congreso de la República. En los Estados Unidos, el Congreso, con unas mayorías mucho más que calificadas, puede derogar las decisiones de la Corte Suprema. En Colombia deberíamos tener un procedimiento parecido para que pudiéramos mantener el poder constituyente derivado que le corresponde al Congreso de la República por encima de los poderes de interpretación que pueda tener la Corte Constitucional. Y una tercera reflexión, yo creo que la caída de dos reformas a la justicia, una después de otra, del gobierno de Juan Manuel Santos, invita a que este Congreso se concentre en esa que es la reforma más importante para Colombia. No podemos seguir haciendo reformas de maquillaje. La justicia en Colombia necesita una reforma estructural y profunda, que solucione los vicios que generan las facultades de nominación que tienen las Cortes, que solucione los problemas que tenemos frente a la ineficiencia. Colombia es uno de los países con mayor número de jueces y sin embargo con una de las justicias más demoradas en toda Latinoamérica. Que solucionemos los problemas de unos procedimientos y de la famosa oralidad, que hoy en día se habla de ella, pero pareciera que es todavía más tortuosa que los procedimientos eternos que teníamos. Necesitamos una justicia que le dé credibilidad a los colombianos, una justicia que no persiga de acuerdo al origen político, y necesitamos cerrar esa puerta giratoria de los favores entre la política y la justicia, o de circular de la justicia a la política o de la política a la justicia. Son reformas que llaman a este Congreso a iniciar, ojalá en la próxima legislatura, un trabajo de todas las bancadas para presentar una reforma de origen parlamentario
que realmente responda a las necesidades de los colombianos en materia de justicia. No podemos seguir dejando que los gobiernos presenten reformas de maquillaje donde buscan darle contentillo a las Cortes, disminuir las facultades del Congreso de la República y obtener mayores poderes para el Ejecutivo. Llega la hora donde este Congreso va a tener, doctor Enríquez Mayes y querido presidente, que asumir el reto de una reforma a la justicia integral. Yo no creo que Colombia necesite una constituyente para hacer una reforma integral a la justicia. Lo que necesita es voluntad del Congreso de la República, y desde el Centro Democrático queremos proponerle hoy a este Senado que ese sea un tema prioritario de trabajo de todas las bancadas, que permita sacar adelante una verdadera reforma a la justicia, que transforme las realidades de los usuarios, que establezca mecanismos de claridad y transparencia, una justicia independiente en los fallos, porque se tapa los ojos a la hora de fallar, pero una justicia que le responde a la democracia de Colombia y a los poderes del pueblo, que es finalmente el único soberano según la propia Constitución. Gracias, presidente.